Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante que les va a gustar, que trata sobre psicosis, con referencia a la psicosis. Y bueno, pues antes que nada nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable, yo te tengo a un lado. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Murillo. Qué bueno que nos acompañen hoy. Los esperamos con sus comentarios, preguntas. Como comenta el doctor, va a ser un tema muy interesante ya que es un síndrome pues muy raro, ¿no? Así es. Y Daniel, por favor, si eres tan amable. Buenas tardes a todos, les habla Daniel Ibarra, agradecido que este viernes nos estén acompañando. Bienvenidos. Gracias, ya se está conectando Odette. Odette, ¿nos escuchas desde el más allá? Todavía no aparece la cámara. Bueno, ahorita que aparezca. Bueno, muy bien. Como bien decían, este síndrome de Cotard, ahorita nos va a decir Odette si todavía existe o no existe ahí en los hospitales psiquiátricos, ya que trabaja allá. Ahí está. Odette, si nos escuchas, si nos ves. Sí. Pues preséntate, Odette, por favor. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Odette Yáñez, un gusto acompañarlos en este recorrido sobre una patología que, bueno, más bien síndrome, no tanto como trastorno, nunca se clasificó como trastorno, sino más bien como algo sindromático, que a la actualidad ya no le llamamos Cotard porque ya no se utilizan los nombres de quienes los descubrieron, entonces se llama delirios nihilistas. Es como actualmente se conoce, no está dentro de la categoría ni del DSM ni del CIE-10, pero sí se puede clasificar como otros trastornos psicóticos, o ya dependiendo ahorita que abordemos cómo es la clínica para que pues donde se le dé el espacio. Y ya eso era respondiendo a la pregunta del doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, gracias, Odette. Pues sí, eso sí. Así que bueno, pues allá, ya ven que la psiquiatría cambia cada rato los nombres, así que ahora se pone de moda es quitarle los nombres de los autores, pero bueno, por fin de cuentas, aquí en psicoanálisis se sigue usando sin mayor problema. Así que bueno, este síndrome, bueno, aquí todavía se llama síndrome aquí en psicoanálisis, aunque bueno, ciertamente viene de los términos o las concepciones psiquiátricas. El síndrome de Cotard refiere a algo médico, pero bueno, en psicoanálisis se tomó completamente el nombre, el síndrome de Cotard, ya, aunque tiene nuevos nombres a nivel ya más popular, a nivel más del siglo XXI, como delirio nihilista, delirio zombie, delirio fantasma, delirio de los muertos, algo así. Bueno, cada quien le pone el suyo, pero bueno, es interesante. Bueno, aunque le pongan nihilista, el sentido no tiene nada que ver con respecto a la filosofía, o que solamente se dé con filósofos, pues tampoco no tiene nada que ver que si leen a Nietzsche ya van a tener delirios nihilistas. Quién sabe, algunas personas quizás sí, pero no tiene nada que ver, nomás el nombre que se parece. Pero bueno, es síndrome o esta sintomatología que, bueno, haciendo historia, el doctor Jules Cotard, que es el neurólogo francés, que es el que lo ve por primera vez y le llama delirio de negación. Y bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar dentro de la clínica? Tanto puede ser previo, se puede considerar como un fenómeno prepsicótico, se puede considerar dentro de ya la crisis psicótica como tal, y también lo podemos encontrar en la hipocondriasis psicótica. En esos tres lugares es donde vamos a verlo, tanto puede ser a nivel independiente, tanto puede ser dentro de la sintomatología psicótica, como también sucedió con el presidente Rever, que ahorita vemos su caso, y voy también en estos casos, digamos, independientes con respecto a una hipocondría psicótica, no la neurótica, sería otra cosa diferente. Entonces, bueno, en esos tres casos clínicos es donde lo podemos encontrar, y que tiene, digamos, una sintomatología muy peculiar o muy particular, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Gracias. Pues bueno, estamos hablando entonces de este síndrome que si uno lo lee o tal vez uno lo escucha en una conversación cotidiana parezca demasiado extraño, ¿no? Incluso poder dudar de que si existe o cómo, cuándo se presenta, pero ay, escucho un ruido fuerte. Bueno,
La situación es que cuando uno que ha trabajado ya en el ámbito más pues clínico y ha tenido la oportunidad de compartir pues la experiencia clínica en pacientes psicóticos, nos vamos a dar cuenta que es como también un amplio espectro, porque podrán ser desde algunas ideas muy puntuales, muy pequeñitas, hasta ya pasar al lado casi del delirio completo, como sería justo el pensamiento de la inexistencia, ¿no? Comúnmente se ve más bien en estos casos donde, como por ejemplo en el presidente Schreber, que decía que no tenía esófago. Yo he estado con algunos pacientes que me dicen que no tienen pulmones y que ellos no están respirando, por ejemplo. Entonces son situaciones muy puntuales, órganos muy específicos con los cuales, o de los cuales se niega esta existencia, pero ya llegar al caso de la negación del sí mismo o de la vida misma, pues también estaríamos hablando de una situación un poco más compleja, más complicada, ¿no? Porque todavía, y lo defino de esa manera, hablar de que, pues no sé, aunque obviamente sea un delirio, no tengo boca, no tengo un corazón, pues al menos ahí está la persona, ¿no? Entre comillas. Pero ya cuando la persona está negando que está presente, pues que es desde el trabajar justamente de esta noción del yo. Ya no solo es una parte forcluida del yo, del cuerpo, sino es el yo completo el que no está presente, ¿no? Entonces, yo sí lo hablaría o definiría como que también dentro de la sintomatología hay gravedades, por llamarlo de alguna manera, y que el tratamiento también va a ir enfocado de acuerdo a esa gravedad en la cual se esté presentando el síndrome, ¿no? Ahorita vamos a compartir acerca de la lectura, vamos a compartir del caso Schreber, como decía el doctor Gerardo, y también las experiencias que podamos tener nosotros también en clínica. Gracias, Daniel. Miriam, por favor. Muchas gracias. A mí lo que me resulta interesante es cómo ha recibido tantos nombres, justamente. Depende de quién lo esté enunciando. Me parece que este sentido de llamarlo delirio nihilista, si bien no tiene que ver en sí con la parte de la filosofía, sí con su raíz del latín, ¿no? Que es nihil, que es la nada, que al final es a lo que termina enfrentándose el paciente, que tiene que ver con no ser nada, pero a la vez ser todo, que vamos a verlo un poquito más adelante, que tiene que ver con ese delirio de grandeza, donde dice que ha vencido a la muerte, ciertamente, porque dice, no estoy vivo, pero no estoy muerto, por lo tanto soy en un estado intermedio, vencí a la muerte. Ahí vemos claramente el delirio de grandeza que termina enlazándose tal vez con algunos simbolismos que están siendo complejos para el paciente de interiorizar, ¿no? Obviamente por el mecanismo de la forclusión, que ahorita seguramente Odette nos va a explicar mucho más claramente. Y bueno, esta parte estuve investigando y por ahí hay un caso muy interesante que es como más de la cultura popular, que es de un cantante de black metal noruego, que se llama, bueno, se enunciaba como Death, era como lo conocían, como muerte, tal cual el cantante. Muy interesante porque justamente muestra cómo va evolucionando este cuadro. Él obviamente vive una infancia traumática y en la adolescencia temprana tiene un evento también altamente traumático, queda unos días en coma y cuando despierta ya tiene la sintomatología del síndrome de Cotard. Y de ahí en adelante, justamente, él se refiere a sí mismo como que está realmente muerto, pues por eso toma ese nombre, y decía que estaba en un estado de putrefacción, que es otra sintomatología que pueden decir. No solamente que no tienen órganos, sino que están pudriéndose. Y también pueden manifestar algunas alucinaciones olfativas, porque ellos dicen efectivamente que se huelen a podrido. Entonces, esto le pasaba a él y bueno, también por la misma cultura del black metal tenía otras manifestaciones. Pues muy interesante ese caso, que terminaba como también teniendo atracción por los cementerios y como que enterraba la ropa y hacía cosas ahí un poquito extrañas, pero al final porque él se sentía mucho más identificado con este estado de estar muerto. Y al final termina pues su vida con el suicidio porque, como mencionaba Daniel, tiende a haber obviamente un empeoramiento. Comienzan con ciertos síntomas y vamos avanzando hasta
eventos a lo mejor donde ya puede verse perdida la vida, como puede ser el suicidio o muerte por inanición o peritonitis, porque precisamente no comen, no defecan por esa alucinación corporal de no tener orificios. Entonces, bueno, es un síndrome sumamente complejo, muy interesante, y hay uno de los casos. Otro que también está ahí de la cultura popular es Walter Mercado, que él decía por ahí que él nunca nació ni murió, que no tiene edad, ni tiempo, ni nombre. Tal vez tiene que ver con una cuestión más mediática por la figura que él se crea, no lo diagnosticaríamos así, pero podría ser un argumento que encontraríamos en un paciente que sí tuviera este síndrome, ¿no? Que es el vencimiento del tiempo y el espacio. Entonces, sí, tiene muchas características y podrá presentar unas u otras, por lo que sí hay que ser como cuidadosos en identificar cuáles síntomas está presentando y en qué momento. Gracias, Y Miriam. no sé, sigue. Odette, por favor. Gracias, Miriam, gracias, doctor. Bueno, yo quisiera primero en esta parte hacer una referencia como más a lo que es más o menos de la parte psiquiátrica, y en mi segunda intervención quisiera ya referirme tanto a Lacan, a Klein y a Bion, que son desde donde estoy, desde donde abordé el COTARD. Pero bueno, COTARD en 1980 es quien atribuye, bueno, no se atribuyó el nombre, lo hicieron después, pero él fue el primero que presentó, él era alumno de Charcot y presentó en el congreso o en el grupo de psicología y neurología, el caso de una mujer que tenía estas características y años después el caso de otro hombre. Entonces él se dedicó mucho tiempo a investigarlo. Él hizo una clasificación y lo dividió en dos tipos, uno que es el tipo maldito y los perseguidos o monómanos. Los malditos son los que presentan angustia, ansiedad y depresión, por lo general son melancólicos. Tienen un estado depresivo que empieza con la depresión, viene desde lo moral y luego ya hay una afectación de lo físico, que es cuando ya empiezan a decir que no tienen partes del cuerpo. En sí hay alteraciones de la sensibilidad, puede haber anestesias, sinestesias, puede haber alucinaciones auditivas raras, o sea, rara vez hay alucinaciones auditivas, pero si las había, tenían que estar relacionadas con su delirio. Y lo que sí hay alucinaciones visuales. Estos, al ser melancólicos, pareciera que el mayor sentimiento o el que predomina pues es el de culpa, el de minusvalía, el de no ser nada. Entonces así es como se representa como el no ser nada y por lo tanto se van vaciando, ¿no? Eso es como de alguna manera como simple de decir lo que son los depresivos, que estos son los que llegan a no comer, que pueden morir de inanición y todo esto, y tiene una aparición brusca y también cede bruscamente, a diferencia de los perseguidos, donde estamos hablando de pacientes psicóticos. En los perseguidos vienen más relacionados con la paranoia y las alucinaciones auditivas pueden ser de todo tipo, pero son muy frecuentes, no hay alucinaciones visuales, y ahí no hay culpa, no hay autodesvalorización, o aquí lo que hay es al revés, creen que alguien externo les ha extraído los órganos y que estos órganos se vuelven a regenerar y se los vuelven a robar, y eso tiene que ver como con el lado paranoide. Entonces aquí, si bien los malditos son melancólicos, deprimidos, puede haber tendencia a las autolesiones o los intentos suicidas, en los perseguidos no, porque son psicóticos, y bueno, está muy florido, no nada más se refieren a eso. Es como la clasificación que hizo en dos partes COTARD, y ya después, en el transcurso de todos estos años, de todo el siglo pasado, se intentaron hacer clasificaciones donde casi todas separaban eso, o era depresivo o era psicótico, o un estado intermedio. Y bueno, ahorita que lo que comentó la maestra Miriam de este cantante que estuvo un tiempo en coma, y luego despertó y tenía ya el COTARD, eso es porque, bueno, sí
se encuentra bastante en trastornos psiquiátricos puros, como por ejemplo depresión, la esquizofrenia, ¿sí? O estados psicóticos, pero también en muchos síndromes neurológicos como el Parkinson, la esclerosis múltiple, los TCEs, los tumores, y generalmente lo relacionan con una alteración en el giro fusiforme del lado no dominante. Se hizo una clasificación donde, bueno, casi todos van hacia lo mismo, pero hay una bien interesante que es del curso, tomando lo que decía Dani, de que hay grados. Y esto fue propuesto por Yamada en 1999, lo separó en 3 partes. Primero la germinación, que es cuando aparecen los síntomas hipocondriacos, que empiezan a tener como las sensaciones y hay un estado depresivo. Y luego ya la floración, que ahí aparecen como tal ya los delirios nihilistas, luego que pueden evolucionar a inmortalidad. Y aquí puede haber síntomas catatónicos, negativos, ansiedad, ¿sí? Esto es como más como de tipo psicótico. Y por último, el crónico, que puede ser o una depresión persistente o una paranoia persistente sin síntomas afectivos. Entonces ahí es como, eso ya va a depender de la estructura del sujeto, porque aquí entramos al psicoanálisis. O sea, ¿qué estructura estamos hablando? Estamos hablando de un paciente melancólico o estamos hablando de un paciente psicótico, y dentro de eso pues vamos a hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, por lo general los síntomas que más se van a encontrar pues son los delirios nihilistas relacionados con el cuerpo, con una parte del cuerpo o con todo el cuerpo. La negación de la propia existencia, que era lo que decía Dani, sentimientos de culpa, hipocondría y delirios de inmortalidad. Esos llegan por lo general, o sea, en todo lo que revise, como que al final empiezan a tener estos delirios de inmortalidad, porque va como de la... como en un curso ahí va los síntomas depresivos y esto, y luego ya estaba la paranoia, y luego de repente, como en la psicosis de la paranoia, vamos a la grandiosidad, y ahí es donde aparece el delirio de inmortalidad, o por el contrario, un delirio de inmortalidad en el sentido de estar tan desesperanzado que están entre la vida y la muerte, o sea, ni están muertos ni están vivos, pero no pueden salir de ahí, lo ven como un castigo eterno. Entonces, o puede ser como de grandeza o puede ser de una melancolía exacerbadísima. Y pues por lo general vienen acompañados de síntomas depresivos y ansiosos. Y bueno, eso es en general como las características de la parte psiquiátrica, y ya en la siguiente pues ya me gustaría tomar en cuenta pues tanto a Lacan, a Freud, a Melanie Klein y a Bion. Y pues le dejo la palabra a Edgar. Gracias. Sí, es interesante, ¿no? Este síndrome. Cuando lo estaba leyendo, se me vino a la mente una película, creo que hicimos el análisis aquí, no estoy seguro, pero se llama Mi zombie, el novio, o mi novio es un zombie, algo así. Y estaba tratando como que de quererle encontrar, ¿no? La parte esta del análisis. Y como bien lo mencionan, cuando empiezas a leerlo, pues el síndrome de Cotard, o también el trastorno del zombie, pues el nihilista, como lo han mencionado mis compañeros. Y se me vino la película, como les digo, y totalmente, ¿no? Es lo que sucede con este zombie, porque es perder una parte de sí, ¿no? Que se pierde el corazón, ¿no? En este caso, pues todos, es como toda la sociedad, por así decirlo, pierden como una parte de que los mueve, un algo que los hace moverse, pues es eso, ¿no? El deseo, se va perdiendo el deseo. ¿Qué tanto se tiene que perder para poder llegar a este tipo de síndrome o trastornos? Entonces se me hizo interesante y lo relacioné mucho con esta película. Si tienen oportunidad de verlo después de que hagamos el análisis de hoy, entonces van a ver que tiene mucha relación esta parte. Más sin embargo, no es como tal, o sea, cumplen otros aspectos, como para salirse del síndrome, pero más o menos te ayuda una parte como a alcanzar a entenderlo. Porque ahí lo que sucede es que se pierde el corazón, y a raíz de que conoce a alguien y otra vez le vuelve a generar el deseo del amor, en este caso, encuentra el objeto A,
que lo reestructura y que lo salva, ¿no? Al final de cuentas, porque el corazón lo vuelve a sentir, lo vuelve a reclamar, lo vuelve a hacer vivir. Entonces, se me hizo interesante esa parte y lo relacioné mucho. Entonces, eso por una parte. Y, y si bien, como menciona Udet, todo este tipo de cuestiones que están alrededor neurológicas, es interesante cuando no hay ninguna afectación neurológica y llegar a tal grado de sentir esta negación, este vacío, de no tener algo adentro, ¿no? Algo que tú sabes que está ahí, pero más sin embargo es negado. Y, y precisamente hay, como mencionaban, hay una contradicción porque el paciente puede estarte diciendo de que pues yo no necesito el corazón y yo no necesito los pulmones, no los necesito, más sin embargo, la realidad está, está alterada, tan es así que pues esta contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? El paciente puede decir no tengo boca. ¿Cómo me estás diciendo todo lo que ahorita estás tratando, no? Entonces, es un trastorno sí muy complejo y, y muy complejo y que se tiene que tratar de una manera multidisciplinaria, lo mencionaba en la lectura y donde lo he leído. Entonces, no es que si tienes este tipo de problemas nada más vas con el psicólogo, pues no, tienes que ir con un psiquiatra, tienes que ir con un neurólogo, tienes que ir hasta con el Padre Redentor para que te pueda ayudar, porque si no, está complicada la cosa. Doctor. Gracias, señor. Sí, bueno, como bien lo dicen, no deja de ser, digamos, un fenómeno psicótico o síntomas psicóticos, así como para hacer el listado. Bueno, ¿a qué se refiere los síntomas de Cotard? Bueno, negar su propia existencia de la persona, como ya lo habían dicho, negar que está vivo, negar que negar que tiene órganos o partes del cuerpo, desde el cerebro, desde el corazón, desde el esófago, como decía el presidente Schreber, desde el estómago, o negar también que tenga orificios corporales, tanto de la cara como de todo el cuerpo. Y como bien lo decía Edgar, esa parte de que, bueno, ¿cómo dice que no tiene boca si me está hablando, no? Pero bueno, es la gran contradicción que hay, bueno, dentro de la psicosis o dentro del síndrome de Cotard, de que el paciente pues, puede llegar a estas conclusiones contrarias o contradictorias, y para él, en su lógica psicótica, es lo más normal, ¿no? También, bueno, puede negar sus propios discursos, su propio pensamiento, su propia existencia, como ya lo dijimos. Entonces, por eso mismo estamos hablando de una enfermedad grave o de sintomatología muy grave, bueno, psicótica al fin de cuentas, y que, bueno, va a acompañar o va a agravar el cuadro psicótico del paciente. Si estamos acostumbrados a decir alucinaciones y delirios de los que ya conocemos dentro de la sintomatología psicótica, bueno, pues va a ser como un derivado, una complicación más, y todavía se puede complicar más la psicosis. Bueno, aquí tenemos todos estos síntomas, y que no dejan de ser, al fin de cuentas, alucinaciones negativas dentro del propio cuerpo, de que el paciente, bueno, tiene esta certeza psicótica con respecto a que le hacen falta partes del cuerpo. Y bien sabemos que todo esto es por los mecanismos de defensa propios de la psicosis, la forclusión, que estamos acostumbrados a decir, la forclusión del nombre del padre, la forclusión, al fin de cuentas, de la represión o de la realidad, y que también incluye bueno, se extiende a los órganos, y que por supuesto tiene que ver con algo que le hace falta al paciente y que lo va proyectando o lo va, bueno, sí, proyectando en el órgano, de que si le hace falta el cerebro, pues, ciertamente tiene que ver con algo de que le hace falta esas ideas, esa sanidad, esa buena percepción de la realidad. Si le hace falta, o dice que le hace falta el cerebro, digo, el corazón, tiene que ver con respecto a esa falta de afectos o esa falta de amor, o bueno, algo correspondiente
a lo que está sintiendo el paciente o ha vivido el paciente que no ha tenido, ¿no? El no tener esófago, el no tener estómago, pues tiene que ver con eso de que no puede digerir al mundo, no puede entender al mundo, no puede introyectarlo, en general, no solamente los alimentos, sino tanto las ideas, la realidad como tal, y por eso mismo es que si no lo entiende, según la lógica del síndrome de Cotard, es porque pues, no tiene esófago ni estómago para poderlo digerir, ¿no? Así, bueno, una proyección muy, muy sencilla o muy directa como tal, ¿no? O igual el cerebro no tiene cerebro, entonces no puede entender el mundo y por esa razón es que sucede eso, ¿no? Entonces, por eso mismo, bueno, a fin de cuentas no deja de ser el cuadro psicótico, un cuadro psicótico grave, y por eso mismo tenemos estas complicaciones. Por favor, Daniel, si esto no. Gracias, doctor. Mencionar, y por qué no decirlo, doctor, nos estamos basando en su libro. Y aquí mismo usted agrega alguna otra sintomatología que acompaña a las que ya mencionó, como por ejemplo el olvidar el nombre propio, la pertenencia a su familia, la despersonalización, deshumanización, perder poco a poco la capacidad de socializar, va olvidando su propia historia y que generalmente también tienen problemáticas con sus familias de origen, ¿no? Entonces todo esto nos va dando también una serie como de pistas de saber también desde dónde proviene, ¿no? Si estamos hablando de esta pérdida del yo, pues nos habla de una mala construcción del yo y de un mal sostenimiento de este yo, ¿no? Y lo sabemos, viene desde la familia. Ahora, mientras leía, yo también, igual que Edgar, me venía recordando diferentes escenarios ficticios donde aparecen también este tipo de fenómenos y de personajes. Y recordé varios respecto al cadáver. Pensé yo en una película donde sale Daniel Radcliffe que se llama Un cadáver para sobrevivir, donde también, aún siendo un muerto, se le encuentra una utilidad al final del día, ¿no? Para sobrevivir. Hay una película que a mí me gustó, que es la de Synecdoche, Nueva York. Ahí está en Netflix, búsquenla también. A partir de una tremenda depresión, la persona empieza con este pues delirio, poco a poco de ir desvaneciendo el propio yo. Me hizo pensar sobre todo también en las figuras románticas que existen en torno a los vampiros, por ejemplo. Y se me viene a la mente Luis de Entrevista con el vampiro, un no muerto que sufre su propia inexistencia o su propia muerte y que al final lo que está intentando es encontrarle un sentido a su vida de muerto, por ahí la paradoja de pronto, ¿no? Que aquí yo lo que veo es de pronto sí que son dos caras de una misma moneda, porque mientras el muerto vivo, que en este caso es el vampiro, anhela darle un sentido a su existencia, en la enfermedad es al contrario, una persona viva va perdiendo el sentido de la vida y poco a poco va terminando en la muerte, ¿no? Pareciera que el vampiro lo que quiere es vivir y lo que parece con el enfermo es que desea morir. Y respecto también a carecer de ciertos órganos, me llevó a pensar en el propio Mago de Oz, el hombre de hojalata que cree no tener corazón y al final se da cuenta que pues ahí estaba el corazón, el espantapájaros que creía no tener cerebro porque no pensaba o era un tonto y resulta que al final sí tiene menos pensamientos. Y entonces realmente esto no nada más es mirarlo en la clínica directamente, en los hospitales psiquiátricos, sino que vámonos dando cuenta que en menor gravedad está presente pues en el imaginario social, ¿no? Tanto así que aparecen en estos personajes. Tal vez no se le considere como tal, o tal vez no se le otorga el nombre del síndrome de Cotard abierta y explícitamente, pero sí forma parte del imaginario de las personas en el día a día, ¿no? Seguramente hemos escuchado en este día a día a personas que de pronto son malas, entre comillas, hacen maldades, son frívolas, y uno, ¿qué es lo que dice? No tiene corazón. Uno mismo de pronto cuando hace algo que no se tienta el corazón, es que hazlo, no lo hagas desde el corazón, o no lo hagas desde el cerebro, siéntelo, no siempre negando una parte simbólica de nuestro cuerpo, ¿no? De esta representación simbólica. Esta semana pasada, bueno, antepasada y esta semana que me tocó dar clase en la certificación de psicosomática, justamente estábamos viendo la situación del simbolismo en el cuerpo y cómo cada uno de estos órganos
tiene un sentido particular, un significado en particular, y que es interesante cuando aparece este tipo de delirios identificar por qué es ese órgano el que se está negando, por qué ese órgano es el que está dejando de funcionar. Bien lo mencionaba ahorita, doctor, el esófago, carecer de estómago, pues qué cosas no se pueden digerir. Hablar, por ejemplo, de la desaparición del esfínter del ano, pues de qué cosas uno no quiere dejar ir, qué cosas tengo que retener o quiero retener, ¿no? Pareciera también que hay personas que no tienen oídos cuando no quieren escuchar y personas que no tienen ojos cuando no quieren ver. Todo esto obviamente desde el aspecto simbólico que cobra importancia, una importancia mayor cuando ya estamos hablando de las afectaciones físicas en la persona que sí lo llevan a una situación grave que incluso podría llegar a morir. Miriam. Muchas gracias, Daniel. Vladimir Hankelovich, en su libro Pensar la muerte, habla sobre el sentimiento de eternidad, de inmortalidad, y nos dice que justamente la sensación de no finitud, de vivir eternamente, más allá de ser una vida eterna, es una muerte perpetua, ¿no? Que así puede vivenciarlo el sujeto, y nos hablaría más bien que si estamos dentro de una muerte perpetua, nos enfrentaríamos con un sujeto que ha perdido su capacidad deseante, ya que si de pronto está muerto, ya no desea más. Por lo tanto, ahí podríamos ver justamente elementos de una depresión muy profunda, donde ya no hay más deseo por nada del mundo, por lo tanto no hay más deseo por vivir, y empezamos a ver este tipo de aspectos. Algo también importante que menciona el doctor en su libro es sobre este sentimiento inconsciente de culpa, que el sujeto sabe que ha hecho real o imaginariamente algo, hay un acontecimiento dentro de su historia que le genera esa culpa. Si lo pensamos desde el psicoanálisis vincular, Berenstein, cuando nos habla respecto al tiempo familiar, nos dice que el grupo familiar tiende a borrar o a olvidar acontecimientos que son indeseables. Pueden ser violaciones, robos, incesto, que el abuelito se llevó a la abuelita cuando tenía ella 13 años y él 40, cosas por el estilo que tienden a ser olvidados u ocultados, porque justamente arrojan vergüenza sobre el grupo familiar. Y aquí podríamos tal vez pensar en que esa vergüenza sobre un acontecimiento puede irse extendiendo hasta terminar borrando no solo el acontecimiento, sino la historia familiar. Porque como nos mencionaba Daniel, el sujeto justamente puede negar que tenga una historia familiar o que pertenece a un grupo familiar. Por lo tanto, ya empezamos a ver justamente un rompimiento, no solamente con el grupo familiar, sino un rompimiento con el lazo social. De ahí se explicaría el por qué empiezan a tener dificultades para socializar, primero con el grupo más inmediato, que familia y amigos, y después a un nivel social, ya recluyéndose, o muchas veces perdiendo este contacto con el trabajar, con el estudiar, al fin con ser sujetos que puedan estar integrados dentro de una sociedad. Entonces creo que es un elemento muy importante que podría dar algún tipo de explicación, lo cual no sería sorprendente porque al final tal vez algunos de estos sujetos que presentan el síndrome de Cotard bien podrían pertenecer a familias de producción psicótica. Entonces, bueno, ahí también podría haber algunos elementos explicativos que me resultan interesantes. Y le cedo la palabra a Odette. Ya. Gracias, Miriam. Bueno, ya tomando, como comentaba Miriam hace rato, lo de la forclusión, sí, efectivamente. Bueno, primero aclarar que desde el psicoanálisis, así que se diga que se ha dedicado mucho a tratar de darle una explicación al síndrome de Cotard, la verdad es que no. Pero sí se encuentran cosas muy interesantes. Si lo vemos desde el punto de vista lacaniano, que Lacan sí llegó a mencionarlo, pero no se extendió así durísimo en eso, pero
Desde este punto de vista estaríamos hablando, puede ser de algo, como ya habíamos visto, o es depresivo melancólico o es del lado de la psicosis. ¿Por qué ocurriría en el caso de una psicosis? Primero, recordar que la psicosis requiere de dos elementos. Primero, el estructural, que sería la forclusión del nombre del padre, y por lo tanto no hay acceso a la simbolización, y por lo tanto el trauma regresa en lo real. Y la segunda es cuando se forma la coyuntura, que es el desencadenante, y esto ocurre por un encuentro con un padre, o lo que vendría a ser como el tener que tomar la palabra o tomar la palabra o el significante. Entonces, en este caso vemos que podemos tener pacientes que empiezan o que tienen la estructura psicótica, pero todavía no están psicóticos como tal. Y de la psicosis ya desencadenadas es cuando ya decimos que tienen los síntomas positivos, que es delirios y alucinaciones, y de estas pues vamos a dividirlo en tres: el melancólico, el paranoide y no sé si se escucha que está lloviendo bien fuerte, pero el paranoide y el esquizofrénico como tal. Hablando del melancólico, nos remitiría a esta descripción que hizo Cortázar al inicio de pacientes que tenían una depresión melancólica resistente al tratamiento, con mucha ansiedad, con sentimientos de culpa, y eso nos lleva a pensar en el proceso de duelo. Si lo vemos desde Freud, el proceso de duelo, hay una identificación con el objeto perdido, pues, pero en este caso tenemos un psicótico que pierde a su objeto en lo real, y como no está simbolizado, no puede simbolizar el duelo, entonces retorna en lo real del cuerpo, y eso hace que como está identificado con ese objeto que está muerto o que se está pudriendo, entonces él mismo es la persona que lo vive, o el psicótico que lo vive, entonces empieza a sentir que él es el que está podrido, él es el que se está pudriendo, él es el que está desapareciendo. Entonces, si lo vemos del lado melancólico, que tendría que ver como con un duelo, no tramitado de forma correcta, porque estamos hablando de una persona psicótica, ¿no? O sea, no puede simbolizar, y por eso retorna en lo real de su cuerpo. Recordando que el goce del psicótico es el goce del otro y no está en un orificio. Por eso también eso de que no tienen boca, no tienen ano, no está en un orificio, no está sexualizado, sino que retorna en todo el cuerpo como de manera así, donde sea. Y entonces por eso algunos dicen no tengo pulmones, otros dicen no tengo esófago, así. Eso ya tendría que ver con pues la asociación, el significante que le está dando el paciente. En el otro caso tenemos al paranoide, que también tendría como más o menos que ver con la esquizofrenia. Si bien en el melancólico no hay un sentido, se pierde el sentido de la vida y entonces está muerto en vida. Entonces en el caso del paranoide es al revés, hay un exceso de sentido, un exceso de darle un orden. Entonces, por eso, aquí todo le hace como clic, todo dice, es que es por esto, es por lo otro, porque es su forma en cómo está tratando de reorganizar o rehacer ese mundo. En el paranoide, como les decía hace rato, la idea no es por sentimientos de culpa, por duelo, nada de eso, y por depresión, es porque cree que alguien externo le está tratando de robar órganos, o que sí se los roban, pero luego vuelven a aparecer. Y pues la característica principal es que sea un delirio, o sea, aunque no tenga sentido lo que está diciendo, aunque lo que decía Edgar, ¿cómo puede ser que me estás hablando si dices que no tienes boca? Es que esa es la característica del delirio, que no reduce a la realidad, que no hay evidencia, aunque la esté viendo, que haga que su idea deje de ser real para él. Y de este mismo lado tenemos el esquizofrénico. Ahí ahí pues es como ya sabemos, el cuerpo desestructurado, el cuerpo separado, y entonces ahí es donde también tendría sentido esto de ir perdiendo partes de sí mismo, y sería pues igual, sin síntomas afectivos,
sino más bien como del lado solamente de lo delirante y de lo alucinatorio. Entonces, para sintetizar, en Lacan no hay una forclusión del nombre del padre, que es el mecanismo de defensa principal, y entonces eso hace que, como no hay simbolización, retorne lo real, que es lo real, el cuerpo. Si lo vemos desde el punto de vista, nombrando más o menos a Freud, pues él podría hacer la diferenciación, o sea, él nunca habló como tal de esto, pero se podría hacer una diferenciación entre la negación que viene al lado de la represión, o sea, la negación neurótica, por así llamarlo, como cuando dicen, no es que yo opine eso, o sea, hay una negación desde antes, ¿no? Pero hay otra que es la negación psicótica, y esa no tiene que ver con la represión, eso no tiene que ver con el deseo del paciente, eso viene mucho antes, viene desde antes de la propia estructuración, la expulsión de lo malo y la introyección de lo bueno. Sí, es una negación que no tiene lugar, que se parecería mucho a lo lacaniano, no hay simbolización, o sea, no hay en este caso una representación, si hablamos en los términos de Freud, y que por eso no tiene a dónde llegar. Sí, entonces la negación, estamos hablando de la negación de sí mismo, de su propio cuerpo, o la negación de sus partes, que eso sería como una negación psicótica, negación primordial. Y si lo vemos desde el punto de vista de relaciones objetales, Melanie Klein, ya sabemos, un estado esquizoparanoide, uno depresivo, y entonces no hay un buen paso entre el esquizoparanoide al depresivo, y ya sabemos, el bebé, bueno, vamos a hablar de bebé, va a tratar de destruir ese objeto que no puede poseer por la envidia, ¿no? Entonces, aquí, una identificación proyectiva estaría, no estoy diciendo que el síndrome de Cotard esté en los bebés, pero es como para ejemplificar. Aquí estaría en la identificación proyectiva que se llega a esto, porque no hay un paso adecuado de un esquizoparanoide a un depresivo, o sea, mantenemos los mecanismos de defensa primitivos. Entonces, ¿en quiénes vemos mecanismos de defensa primitivos? En los psicóticos y en los border. Entonces, aquí hay mucho más facilidad para esto. En la identificación proyectiva, con ese objeto que está destruido, se proyecta, puede proyectarse hacia el mundo exterior, el mundo interior se proyecta ya hacia el exterior, hacia un objeto o hacia el propio sujeto, y en este caso pues está proyectándolo hacia el propio sujeto, puede ser hacia sus órganos o hacia todo él mismo como tal. Esto, digamos, si estamos hablando de partes como estructuras, eso es como la destrucción del objeto. Si hablamos la inexistencia del objeto, es decir, supongamos un niño que en abandono y todo esto, que termina con una estructura border o psicótico, en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de que es la ausencia misma la que se siente dentro de sí, el sentimiento de vacío crónico, y eso sí lo encontramos muy característicamente en los trastornos límite de la personalidad y en todas las fronterizas. Entonces ahí vemos cómo se van conectando, ¿no? Y entonces esto ocurriría a través de un mecanismo de identificación proyectiva o de proyección, pero no se proyecta hacia el exterior, sino se proyecta hacia sí mismo. Y esto pues ¿qué pasa? Él está tratando de integrar, o sea, estas partes las voy a tratar de integrar en un solo objeto que tiene las cosas buenas y malas, pero al fallar y regresar al entorno, entonces toda esa hostilidad que estoy mandando hacia el objeto, retorna a mí, pero pues dentro, ¿no? Y eso sería como la explicación desde Klein. Y por último, desde Bion, en los psicóticos ocurre algo que se llama ataque al vínculo, y esto es un ataque a la palabra. En los psicóticos ocurre que se pierde la simbolización, o sea, ya la palabra ya no tiene sentido, ya no tiene símbolo, entonces ya se vuelven concretos, y aquí es donde aparecería otra vez, nos referimos a que no hay simbolización, no hay a dónde, no hay cómo procesar un duelo, lo que sea que estemos procesando, y retorna en lo real. O la otra es a través de un super yo, que sería un super yo muy tiránico, que se siente dentro de sí mismo. El super yo tiránico está por fuera, pues, pero lo interioriza, y una manera de sacarlo, ese super yo tan severo, es
eliminando las propias partes que han sido como atacadas por que sería como si lo vemos desde el punto de vista de Bion. Y pues bueno, le dejo la palabra a Edgar. Esos rayos, espérame, Edgar, esos rayos son del doctor Cotard porque le quitaron su nombre al síndrome. Y tiene toda la razón, porque le andan quitando su nombre si el trabajo le costó. Exacto, oye, es historia. Ya no me siento motivada de ser científica y ponerle mi nombre a algo. Si no le van a poner mi nombre, no quiero nada. No, a revertir esa idea en psiquiatría. Gracias. Edgar, por favor. Gracias, doctor. Voy a tratar de complementar un poco lo que dijo Odette en cuestión del enfoque más lacaniano. Entonces, desde el punto de vista de los tres registros, entonces lo imaginario vendría a ser, pues, la imagen del cuerpo es negada. Desde lo simbólico es la forclusión del nombre del Padre, y dentro de lo real es la irrupción sin mediación. En cuanto a lo imaginario, el sujeto con Cotard niega su existencia corporal. Dice: estoy muerto, no tengo órganos, mi cuerpo está vacío. Esta ruptura con la imagen especular implica una falla radical en el narcisismo primario. El cuerpo deja de ser soporte de identidad, se vuelve un objeto sin consistencia, totalmente desintegrado. En lo simbólico, en el colapso del nombre del Padre, el lenguaje que estructura la realidad se desmorona. El sujeto ya no se inscribe en la cadena del significante. El delirio de negación puede entenderse como una defensa ante la forclusión del significante que da lugar al sujeto. La muerte simbólica precede a la imaginaria. No hay lugar en el otro para este sujeto. Dentro de lo real, la irrupción sin mediación, lo real aparece como lo imposible de simbolizar, es decir, la muerte vivida en carne propia. El sujeto no está muerto en el sentido biológico, pero experimenta lo real de la muerte como certeza absoluta, totalmente muerto viviente. Aquí se manifiesta la angustia sin objeto que Lacan describe como la presencia del objeto A. ¿Qué es esto, no? Lo que le genera la angustia. Leyendo esto, precisamente es tratar de entenderlo desde un punto más a lo que a nosotros nos atañe, que es lo psicoanalítico, ¿no? Tratarlo de explicar desde la postura lacaniana. Y se me hizo interesante con lo que mencionaba Odette, con aquello que se proyecta como hacia afuera, pero que lo proyectamos ahora sí hacia adentro, hacia uno mismo, hacia el cuerpo total, ¿no? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me quitaron? ¿Qué es lo que perdí? Aquello que no me está generando el deseo propio de la vida, ¿no? El deseo propio de seguir viviendo, que poco a poco me dejo morir. Entonces, este síndrome, el síndrome de Odette, porque yo creo que ya es tuyo, Odette, le diste una explicación por todas las teorías, es impresionante. De mi parte, eso es lo que quería aportar un poco desde los tres registros de Lacan. Doctor. Gracias, Edgar. Bueno, invitarlos a la certificación de psicoterapia psicoanalítica que inicia el 3 de diciembre. Bueno, todavía hay tiempo. Bueno, ahorita que lo dijo Daniel también, el tema importante de psicosomática psicoanalítica, que bueno, más adelante también va a aparecer, creo que en marzo inicia la otra especialidad, bueno, el otro inicio. Así que bueno, todos invitados para conocer estos temas y más temas y poderlos explicar de la manera correcta desde el psicoanálisis. Y algo interesante, ahorita que decía Miriam con respecto al psicoanálisis vincular, que tiene que ver mucho con, digamos, hay una problemática familiar con respecto, que la persona no se siente o tiene o una mala vida o se siente insignificante dentro de esa familia, y que hace que, si estamos hablando de familias psicóticas, bueno, ahí también hay problemas con respecto a la simbolización, a todo lo que ya sabemos, a lo que pasa con los vínculos psicóticos, y que al no cumplir esos ideales la persona, lo que hace, bueno, va a empezar a tener esta sintomatología. Y algo muy característico de ellos, bueno, olvidar su nombre, olvidar su edad, olvidar que pertenecen a una familia, digamos, ¿cómo alguien va a olvidar, bueno, sus apellidos, su nombre, su familia?
Y bueno, tiene que ver porque hay quizás una desilusión con respecto a esta persona dentro de la familia. Quizás se esperaba que fuera alguien, bueno, o famoso, o millonario, bueno, o alguien que o fuera el primero que tuviera un gran trabajo, qué sé yo, ¿no? Y que salvara a la familia, y por resulta que siempre no. Entonces, si lo toma tan así la persona de que era el Salvador y resulta que no es ese gran Salvador familiar, o todo lo que le depositaron a la persona con respecto a esos ideales, entonces, bueno, va a empezar a desaparecer la persona porque no es digno de que lo mencionen, no es digno de que esté en esa familia, y por eso mismo vienen todas estas, bueno, delirio y alucinaciones negativas, que se tiene que desaparecer, pues porque no cumplió esas expectativas como tal, ¿no? Iniciando primero con sus órganos, ya luego con su ser mismo, hasta que, bueno, muere trágicamente. Y bueno, por eso mismo de que pues, se creyó esa parte de serlo, ¿no? Y quizás también, digo, si estamos hablando de familias o sintomatología psicótica, también pudiera ser que en la hipocondría neurótica, que solamente, digo, que no llega a la alucinación, pero sí a las fantasías, también pudiera ser que algo esté sucediendo a nivel familiar, a nivel personal, que la persona no esté logrando sus objetivos o sus metas y empiece a tener como estas enfermedades falsas, quizás también como para justificar todo eso que no ha hecho la persona o no ha conseguido la persona. Entonces, si no ha sido famoso, rico, influencer, youtuber, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, es porque algo tiene en el cuerpo, algo tiene adentro. Entonces quizás es por eso que está enfermo, le hace falta algo, y por eso mismo es que no alcanza a tener todo eso que él desea o los familiares desean, etc, etc, y empieza ya a ponerlo en el cuerpo como tal, como enfermedad, ¿no? Tanto puede ser de la hipocondriasis neurótica, o ya algo más difícil, en la hipocondriasis psicótica, ¿no? Digo, Daniel, por favor, si eres también. Que bueno, para saber distinguir también, bueno, Odette nos daba una cátedra también de las diversas explicaciones, y también a nivel estructural, por ejemplo, que nombraba también a la situación de los borderline. Pues bueno, habría que mencionar que las personas que lleguen a padecer el síndrome de Cotard, tal cual lo estamos hablando, serían personas de estructura psicótica. Sin embargo, pues bueno, también vamos a encontrar este mismo tipo de situaciones, de despersonalizaciones en diferentes estructuras que se manifiestan de diversas maneras, ¿no? A mí me llamaba la atención que si revisamos el síndrome de Cotard, pues parte de algo muy, muy básico que mencionaba ya ahorita, doctor, y que hemos mencionado a lo largo del programa, pues que es este descontento con la vida que se está llevando, ¿no? Al punto de ir hacia la muerte simbólica, aunque el cuerpo permanezca vivo. Y yo lo pensaba, bueno, de una o de otra manera, a algunas personas les podrá gustar o no les llamará la atención, estarán a favor o en contra, por ejemplo, de la sublimación de este mismo tipo de ideas, de pulsiones de muerte, que lo vemos en diferentes tribus urbanas. Por ejemplo, los góticos, con esta estética cadavérica, pintados de blanco, muy ojerosos, muy similar a la situación de los vampíricos, o que también tienen como una subcultura aparte. También incluso el post-punk o los post-punketos también, un poco más llevado hacia lo industrial, hacia pues una estética en la cual nos habla acerca de que el capitalismo vacía los cuerpos y solo somos contenedores, etcétera, etcétera. Pero al final está presente esta misma idea, ¿no? De estar muertos en vida, y que de una o de otra manera estas personas tienen la facultad de, ya sea a través de sus vestimentas, a través de las canciones, a través de poesía gótica, por ejemplo, sublimar esta situación, ¿no? En el caso de las personas psicóticas que no tienen la facultad para sublimar de esta manera, pues lo llevan hacia el cuerpo, y entonces es el cuerpo mismo el que nos está gritando la muerte que están teniendo en vida. Y la gran problemática entonces que nos lleva hacia esta situación que hemos estado hablando de el alejarse socialmente de los otros, pues es caer todavía más en el delirio mismo, ¿no? El hecho de, Edgar nos mencionaba hace un momento, ¿no? Llevado hacia lo real, olvidándonos de lo simbólico,
y donde en la individualidad de cada uno podría irse a un vacío ahí sí completamente sin fondo. No sé si a ustedes les ha pasado de pronto en un café, estar en un café rodeado de intelectuales o pseudointelectuales también, en el cual se hable con este tipo de pensamientos profundos, filosóficos, nihilistas, y que de pronto te das cuenta, oye, pues es que si así de fea se ve la vida, pues entiendo por qué las personas se quieren desuscribir de esta, ¿no? Pero al final también nos habla del posicionamiento de cada quien respecto a esta situación del sentido o no de la existencia. Podríamos hablar de que, si nos vamos un poquito ahora sí al nihilismo filosófico, de que la vida no tiene un sentido en específico, ¿no? Y podríamos entonces decepcionarnos de ello, podríamos llevarnos al drama, podríamos llevarnos incluso al suicidio, porque como no tiene sentido, pues entonces ¿para qué lo vivimos, no? Pero en el otro lado vamos a encontrar que si la vida no tiene un sentido en específico, podemos darle un sentido al que cada quien quiera, y eso también está bien, eso también es bueno. Qué bueno que yo no tenga que tener exactamente la misma vida o el sentido de la vida, de lo que le hace feliz a mi vecino, a la persona de enfrente, a mi profesor. Qué bueno que yo pueda otorgarle esto. El problema es que la persona, cuando se enfrenta con la incapacidad de simbolizar, de metabolizar, de metaforizar su propia existencia, pues va a caer en este hueco del sinsentido, al punto de llegar a ser muertos en vida. Miriam. Muchas gracias, Daniel. Como lo menciona, es al final que la persona pueda ir dándole una traducción dentro de la medida que le sea posible, o un cierto nivel de simbolización cuando todavía está en el estado menos agudo, ¿no? Que pueda poder metabolizarlo de alguna manera, porque recordemos que el paciente con estructura psicótica puede tener una vida más o menos normal, puede trabajar, puede hacer sus actividades. Si viene un evento crítico, es donde entonces se corre el riesgo de que venga el brote psicótico. Sin embargo, si está dentro de un acompañamiento, se puede ir detectando con anterioridad eventos, ¿no?, que puedan ser complejos de procesar por sí mismos. Dentro del análisis puede dársele un sostén. Justamente es importante pues personas que tienen esta estructura estén dentro de un acompañamiento psicoanalítico, multidisciplinario, para poder prever y que ellos vayan dándole una simbolización a su propia historia, a la historia familiar, para que puedan integrar dentro de su posibilidad estos elementos que pueden retornar impensables, insoportables, y que nos llevan justamente a estas crisis. Entonces, bueno, un cuadro muy complejo, pero como dice Dani, hay una posibilidad de que se puedan ir o sublimando o dándoles algún tipo de traducción que permita que tengan alguna funcionalidad o que se evite justamente los brotes. Y les cedo la palabra a Odette. Muchas gracias, Miriam. Yo quisiera cerrar mi participación con un caso clínico. Yo tuve un paciente hace algunos años, todavía yo era residente, estaba en segundo o tercer año. Me llegó un paciente que lo mandaban como una hipocondriasis, porque era un chico de 19, 20 años que aseguraba que tenía VIH, a pesar de que las pruebas decían que no lo tenía. Entonces lo mandan como si tuviera, con el diagnóstico de hipocondriasis. Cuando lo veo, este chico tenía dentro de su estructura, era una estructura psicótica, él era una simbiosis con su mamá, pero la mamá empezaba como a tratar de separárselo, y en este intento de separárselo, pues él sentía la agresión. Entonces busca una pareja y empieza una relación con una chica, y la chica finalmente también lo rechaza. En el momento en que lo rechaza, entonces ya tenemos la primera fase, foroclusión, porque hay una simbiosis con mamá, no hay castración, no se instaura el nombre del padre, no hay simbolización.
está funcionando normal el chico, me parece que ya estaba en la universidad, en los primeros años de universidad, tiene este evento con esta muchacha que lo rechaza, sí fue su novia un tiempo, y entonces él empieza a decir que tenía VIH porque ella se lo había contagiado. Cuando lo interrogo, él me decía que, le dije cómo se había contagiado y me dijo, pues el VIH se contagia por el contacto sexual. Y le dije, ok, ¿tuviste contacto sexual con ella? No. Entonces, ¿cómo puede ser que te contagiaste? Porque era mi novia. Entonces, ahí vemos esta certeza psicótica de lo que nos hablaba Edgar, de que aunque le estés, o sea, no hay reducción en la realidad. Él estaba seguro de que tenía VIH, le habían hecho muchas pruebas y ya finalmente los médicos no sabían qué hacer y por eso no lo mandan a psiquiatría. Entonces, él, a partir de esto, o sea, tenemos aquí ya que empieza con su brote psicótico, con este delirio nihilista. Él decía que se estaba muriendo porque tenía VIH, pero que o sea, estaba seguro, le importaba poco las pruebas. Entonces, él ya se sabía todo lo de VIH, se puso a investigar y dijo, es que por eso me enfermo, porque tengo los CD4 bajos, o sea, ya había estudiado todo, porque era un chico que pues ya empezaba la universidad. Entonces, su argumento, si era tan bueno y tan convincente, porque estaba delirante, y todo fue desencadenado por esta chica. Porque él decía que ya platicando con él, como entre otras cosas que logré rescatar, él decía que las mujeres, o sea, que su mamá le decía, y él también así lo había interiorizado muy Edkin, que decía que las mujeres eran malas porque tenían relaciones sexuales. Entonces él aseguraba que su novia, bueno, la que fue su novia, había tenido relaciones sexuales y por eso tenía VIH, por eso se lo había contagiado a él, aunque la chica, no sabemos pues si lo tenía o no, si era por mis caminos, eso no importa, pero la cuestión es que él le daba esa connotación de mujer mala porque me rechazó. Entonces, al ser una mujer mala, tiene VIH y por lo tanto me lo contagió a mí. No importa que no haya habido la vía. Y entonces aquí vemos que ya empieza el delirio y estaba pues ya nada de ya tronar. Entonces le pusieron un antipsicótico y pues le fue bien. Finalmente es un psicótico, va a tener en algún momento recaídas aún a pesar del tratamiento, pero lo agarramos justo, o sea, logró ser derivado justo en el momento en el que pudimos captarlo, y algo tan interesante como un síndrome de Cotard, que es rarísimo, pero pues así lo vivenció él. Y pues bueno, espero que les sirva el ejemplo, porque ya sobre todo aplicado. Gracias, Odette. Me parece muy interesante tu ejemplo y tu caso. Y de mi parte es todo. Yo creo que no hay nada más que decirlo, ya todo está dicho. Gracias. Ya todo está dicho. Pues ya terminamos el programa y todo, ya se acabó el mundo. Muy bien, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Edgar, gracias, Odette, gracias, Miriam, gracias, Daniel, por sus conocimientos y su tiempo aquí para compartirlos con todos. Muchas gracias a todos. Ya no pudimos leer sus comentarios, pero aquí los leemos en corto. Así que bueno, entonces, bueno, la pregunta que no se deben de hacer es, ¿estaré enfermo de? Porque ahí puede empezar algo ahí. ¿Estaré enfermo del cerebro, de los riñones, del estómago? Aguas, porque puede caer, bueno, en síndrome de Cotard, así como tal. Pero bueno, esperemos que no. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. A los que preguntaban ahí de que estábamos en español, bueno, en YouTube pueden cambiar los subtítulos a inglés, así que ya nos están viendo desde Estados Unidos por el Instituto Sigmund Freud Internacional, así que muchas gracias allá a USA. Así que bueno, pues gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y se diviertan, y aquí seguimos y nos vemos el siguiente viernes. Así que bueno, gracias, un abrazo a todos, que tengan un feliz fin de semana y los queremos mucho y cuídense mucho. Y si tienen que ir al médico, pues vayan al médico y ya que les diga si sí o si no. Al psiquiatra, el psicoanalista, ya. Bueno, gracias a todos. Bye.